Espinosa. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. El comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez y Casa Longoria. La secretaria de las Mujeres, Ciclali Hernández Mora. El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz Loesa. El presidente de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, Román Camal Co. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Y la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mari Carmen Hernández Solís. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de tomar asiento, por favor. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Gracias. Bienvenida, queridísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Bienvenida a la zona maya de Quintana Roo. Bienvenida a Mayacán. Es un honor tenerla aquí con la gente preciosa de Tijosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto, una de las localidades más emblemáticas en donde se gestó la guerra de castas. Aquí se respira historia que explica una parte esencial de lo que hoy somos como pueblo y como Estado. Y no podía haber un mejor lugar para firmar la declaratoria de interés público del turismo comunitario que Felipe Carrillo Puerto y que Tijosuco. Así que este acto de profundo significado de reivindicación y revalorización del pueblo maya y de las comunidades de los pueblos originarios de nuestro país quedará marcado en la historia de Quintana Roo. Me da mucho gusto saludar al presidium que ha sido debidamente presentado. Me da mucho gusto que sea aquí en Felipe Carrillo Puerto, que sea aquí en Mayacán. Y yo sé que Mayacán se sigue consolidando como el primer destino de turismo comunitario del país y como un modelo replicable en otras entidades de nuestro amado México. Muchas felicidades, Mayacán, muchas felicidades a cada una de las comunidades que orgullosamente nos representan en las ferias a lo largo del mundo y es un orgullo portar lo que hacen. ¡Larga vida, Mayacán! ¡Larga vida al turismo rural y comunitario! Muchas gracias. Escuchemos las palabras del presidente de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, Román Camal Co. Malo chinil king titalak lilesh kimakin wol intawa intak cape palabra titalak lilesh. Muy buenas tardes, respetables autoridades que nos visitan el día de hoy aquí en la comunidad de Tijosuco. Estimada doctora Claudia, estimada licenciada Mara Lezama, estimada maestra Josefina, estimado licenciado Sebastián, estimadas autoridades, estimados compañeras y compañeros de las empresas de base comunitaria de aquí de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario. Con un gran gusto los recibimos en la tierra de los mayas, aquí en el pueblo de Tijosuco, donde nuestros ancestros se resistieron a ser esclavizados. Aquí nos hicimos fuertes, aquí estamos y aquí seguiremos. Doctora Claudia, hoy es un día de celebración para todas y todos nosotros. En este momento tengo el honor de representar
a numerosas comunidades mayas que hemos apostado por el turismo de una forma de diversificar nuestras actividades milperas, forestales, apícolas y pesqueras. Hoy celebramos que el gobierno federal se suma a nuestros esfuerzos y a nuestro trabajo. Durante muchos años, el turismo, si bien ha generado beneficios, también ha provocado graves impactos socioambientales. Con frecuencia ha funcionado más como un sector extractivo que como uno de servicios, concentrando en manos de grandes capitales. Frente a esa realidad, iniciamos un proceso de transición del sector primario hacia el turismo. Somos mayas, somos campesinos y con mucho esfuerzo hemos aprendido que el turismo también puede generar beneficios sociales, ambientales para nuestras familias y comunidades. Por ello, hemos trabajado incansablemente para que este modelo sea reconocido como turismo de base comunitaria. En este camino aprendimos que avanzar implica acompañarnos. Cuando uno somos varios. Así nacieron nuestras redes y posteriormente la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario. A lo largo de estos años, en muchas ocasiones fuimos considerados únicamente para la foto. El tren nos dejó, decían algunos compañeros. Sin embargo, persistimos. Nuestra alianza de 283 socios fomenta 673 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos. 40% de los socios de la Alianza Peninsular son mujeres. Representa casi la mitad. Generamos más de 30 millones de pesos de ingresos y conservamos más de 7,700 hectáreas de selva en la península de Yucatán. Hoy, con este reconocimiento queremos seguir avanzando, no solo como alianza peninsular, sino hacia una alianza nacional. Actualmente, el turismo en México continúa creciendo, no solo en número de visitantes, sino también en generación de ingresos. En este contexto, el turismo de base comunitaria se posiciona como un elemento clave de atracción para el país y como una prioridad para los próximos años. Ahí donde tenemos una gran oportunidad de hacer que México se posicione en turismo base comunitaria. Como bien dice la socia, una de las socias de nuestra alianza, un peso que entra en nuestras empresas es un peso que circula en nuestras comunidades, porque el ingreso que entra en el turismo comunitario entra directamente para las empresas comunitarias sin intermediarios. Pero para lograrlo necesitamos continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, con la Secretaría de Turismo, con Fonatur, con Semarnat, con la Secretaría de Economía y todos los aliados que contribuyan al fortalecimiento de las empresas comunitarias a nivel nacional. Es fundamental mantener e incrementar la inversión en infraestructura, en promoción, en capacitación, adaptada a nuestro sector y en el intercambio de experiencias. Hoy en día, gran parte de la economía turística es digital. Por ello, requerimos plataformas accesibles que permitan a las comunidades prepararse, actualizarse y comercializar sus servicios, porque actualmente, si no estás en la nube, no existes en el mercado. También tenemos propuestas. Si en otros gobiernos se han otorgado incentivos fiscales a grandes corporaciones transnacionales, ¿por qué no crear incentivos para las empresas comunitarias que generan beneficios económicos directos para las empresas comunitarias y para las comunidades? Nos hemos organizado durante años, llevamos más de 25 años promoviendo, empezamos como ecoturismo. Todos nos decían los loquitos del ecoturismo porque nadie creía en nosotros. Ni las empresas, ni las agencias, ni las turoperadoras, ni el gobierno, nadie creía en las empresas comunitarias. Pero insistimos, seguimos adelante y aquí vamos a seguir luchando. Por eso exhortamos a dar alta prioridad al tema de la seguridad, porque sin seguridad simplemente los visitantes no llegan a nuestras comunidades. Como también señala otro compañero, sin territorio no hay turismo comunitario. Es indispensable que se apliquen las leyes y reglamentos ambientales para evitar la construcción de infraestructura que daña nuestro territorio en nuestras comunidades indígenas. De igual forma, aprendimos
de la pandemia. Afortunadamente, ninguna de nuestras empresas cerró de manera definitiva. Gracias al turismo nacional, que también después de la pandemia visitó las comunidades. Por ello queremos impulsar el turismo comunitario, social, popular y de proximidad, de contacto directo con las comunidades. Buscamos fortalecer vínculos con sindicatos y organizaciones sociales para promover este modelo. Ojalá todas estas ideas puedan ser dialogadas de manera horizontal, porque deseamos sumar y ser tomados en cuenta en el diseño de las políticas públicas sobre el turismo de base comunitaria. Finalmente, deseamos que estos distintivos que reciben nuestros compañeros y nuestras empresas se construyan con la participación de nuestros hijos, nietas, nietos, y que continúen disfrutando de esta riqueza biocultural, encontrando en el turismo comunitario una opción de vida digna, generando bienestar para las familias de las comunidades, dando a conocer de manera responsable nuestros recursos naturales, culturales, aprovechando también para difundir nuestra gastronomía, que es única en el mundo. Muchos extranjeros lo aprecian y muchos extranjeros vienen por los recursos naturales que nosotros conservamos en nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza. Con su permiso, presidenta, gobernadora, amigas, amigos de Mayacán, de toda la Alianza Peninsular, de Carrillo Puerto. Para Fonatur es muy importante la etapa que el día de hoy comienza a la sombra de este majestuoso templo. El decreto que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, emite el día de hoy establece dos elementos importantes y yo les diría trascendentes. Primero, se declara de interés público y como una prioridad del Estado mexicano al turismo comunitario por su contribución a la preservación del patrimonio biocultural y al desarrollo del turismo nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que miles de comunidades, cooperativas, ejidos, como ya lo dijo Román, gestionan proyectos de turismo en México, hasta el día de hoy no existía ninguna ley a nivel federal que reconociera su labor. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo ya lo habían puesto en la ley con la gobernadora Mara Lezama, sin embargo, solo aquí. Y como no estaba en la ley, pues no entraba en ningún programa. Y cuando viene la promoción turística, los programas sociales, pues las autoridades nada más se sentaban con los machuchones del turismo de siempre, como ya decía Román. Entonces, por eso había que ponerlo en la ley. Y ahora, pues tenemos una presidenta que, para que ustedes lo sepan, ha trabajado con las comunidades desde que era una estudiante universitaria. Y cuando fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México, empezó a apoyar al ejido de San Nicolás, porque aunque no lo crean, allá en la Ciudad de México también hay ejidos, e hizo el Parque El Tepozán con los ejidatarios. Entonces, cuando ella llegó a la presidencia de México, nos dijo a la secretaria Josefina y a mí, nos dijo: yo quiero que ahora en materia de turismo se apoye a las comunidades que ayudan a la conservación de los bosques, las selvas, las lagunas, los ríos, la cultura. Así es que dedíquense al turismo comunitario. Segundo asunto que hoy firma nuestra presidenta, la creación de los destinos turísticos comunitarios. ¿Y qué es eso? Regiones, aquí como en Mayacán, que pueden incluir a una o más localidades donde la mayor parte de los bienes y servicios turísticos son provistos por empresas o cooperativas de base comunitaria. Es decir,
donde la mayor parte de la derrama económica que deja el turismo se va a quedar en manos de miembros de las comunidades o de empresas comunitarias. Esto, amigas y amigos, es un gran avance, pero hay más. Ya les decía que para Fonatur hoy comienza una nueva etapa y es muy importante que estemos aquí en Quintana Roo, porque nuestra historia está entrelazada, la de Fonatur y la de Quintana Roo. Este estado se constituyó en 1974, en el mismo año que Fonatur se formó, que se hizo para desarrollar Cancún. Y de Cancún yo creo que aprendimos dos cosas muy importantes, ya hablaba Román de algunas cosas. Uno, que el turismo sí puede ser un generador de desarrollo económico y que se debe de procurar la comodidad de los visitantes, pero que también es importante el bienestar de quienes habitan los territorios a donde llegan los turistas, que son importantes los visitantes, pero los residentes también, y son más importantes. Y dos, que los destinos, para ser sostenibles, se les tiene que invertir en infraestructura, se tienen que planear en servicios. Así es que con esos aprendizajes y después de que en 2023 se le entregó al gobierno del estado la gestión del CIP Cancún, ahora regresa a Quintana Roo el Fonatur, pero ahora a contribuir a la consolidación de Mayacán como destino turístico comunitario. Esta va a ser una nueva forma de trabajar del Fonatur. No se me vayan a asustar de que vamos a desarrollar tierra ni expropiar como se hacía antes. No, no, no. Esto quiere decir que desde el año 2026, Fonatur se va a incorporar al organismo gestor del destino de Mayacán. Presidenta, porque déjeme informarle que Mayacán tiene el instrumento más sofisticado de gobernanza que tiene un destino turístico en México. Esto es un órgano colegiado donde están las comunidades, la CONAMP, porque estamos en una reserva de la biosfera, el gobierno estatal, municipios, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y ahí se planea el destino para los próximos años. Y en ese organismo colectivo es donde fuimos, les planteamos nuestro interés de participar como Fonatur y nos recibieron, nos aceptaron para participar. Y ahí nos vamos a incorporar de tal forma que ahora Fonatur cada año va a hacer una inversión de recursos para fortalecer el equipamiento y la infraestructura de Mayacán y poderlo consolidar como destino turístico comunitario, tal como lo establece el decreto que hoy firma la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así es que hoy anunciamos el primer destino turístico comunitario y durante el gobierno de la presidenta van a ser 3. Aquí Mayacán en Quintana Roo, el Camino del Mayab en Yucatán y los pueblos mancomunados en Oaxaca, que también están ahí compañeros de la Sierra Norte de Juárez. Y es muy importante porque es una nueva forma de trabajar y es poner en el centro a las comunidades, es poner arriba a los de abajo y es hacer que el turismo, que es una industria gigante, pues ahora se redistribuya y llegue a las comunidades. Solo decir finalmente que Mayacán es un orgullo para México, que aquí en el corazón de la resistencia maya, pues desde hace más de 30 años ustedes se han organizado para conservar sus lagunas, su selva, sus recursos naturales y hoy pues el gobierno de México en esta transformación los acompaña y pone su parte para poder consolidar este destino. Muchas gracias, presidenta, por darnos la oportunidad de seguir transformando al país. Gracias a todas y a todos. A continuación, se proyectará el video referente al turismo comunitario.
¿Qué es el turismo comunitario? Es el México profundo. Son las manos de comunidades indígenas, ejidales y afromexicanas que transforman su cultura en experiencias únicas. Hoy, el turismo comunitario se declara de interés público y prioridad del Estado. Es una actividad esencial para reducir la pobreza y generar una prosperidad compartida, donde el beneficio se queda en el territorio que nos da su riqueza. Nacen los destinos de turismo comunitario, territorios gestionados por su propia gente en coordinación con el gobierno, garantizando el uso responsable de nuestros recursos naturales, porque cuidar nuestro patrimonio biocultural es asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. El turismo comunitario es la ruta para transformar a México con justicia social y respeto a la tierra. Gobierno de México. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos firmará el decreto de interés público del turismo comunitario. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias a todas, a todos. Vamos a ser breves porque tenemos que correr al siguiente evento. En la mañana, bueno, desde ayer llegamos a Quintana Roo. Nos recibió, por supuesto, la gran gobernadora Mara Lezama, que está aquí con nosotros. Aquí en su tierra recibimos al presidente de Alemania. Después estuvimos con los banqueros. Hoy en la mañana recorrimos después de la mañanera, recorrimos el puente de Nichupté, ahí en Cancún. Y después nos vinimos en tren para acá. Y estamos aquí con ustedes. Lo que estamos haciendo hoy tiene un nombre, que es la esencia de la Cuarta Transformación. Es justicia. Eso es la Cuarta Transformación. En el 2024 se modificó la Constitución. Después de 6 años del extraordinario gobierno del presidente López Obrador, del inicio de la transformación, en 2024 cambió la Constitución en varios temas. Hoy quiero reconocer uno de ellos. En el artículo 2 constitucional, por primera vez en toda la historia del México independiente, se reconoció a los pueblos originarios y afrodescendientes con todos sus derechos. Por primera vez, porque la Constitución de 1824, la primera de México, solamente dividió a México en república, en sus 3 poderes y en un Estado federal. La de 1857, la de la Reforma, la de Benito Juárez y los liberales mexicanos, separó la Iglesia del Estado, pero con todo y que Juárez era un indígena zapoteco, no quedó establecido en la Constitución el reconocimiento de los pueblos indígenas, que es el origen de nuestro territorio, el origen de México. Siempre digo que todas y todos los mexicanos, sea que nuestro origen es indígena o no,
el que se hace un día mexicano, aunque haya nacido en otro lugar del mundo, tiene una obligación, y es reconocer la grandeza de México por los pueblos originarios, por los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos. Bueno, 1857 fue importantísima esa Constitución, pero no se reconoció a los pueblos indígenas. La Constitución de 1917 reconoció al ejido y a la propiedad comunal, pero como tal no reconoció a los pueblos indígenas. Es hasta la cuarta transformación y la modificación del 2024 que por primera vez en el artículo 2 se dice: los pueblos originarios son sujetos de todos los derechos, por primera vez en la historia del México independiente. Pero el caso es que no sea nada más la letra, sino que sea una realidad. El año pasado, 2025, hicimos algo muy importante. Por primera vez en la historia también hicimos el presupuesto del llamado FAISPIAM, que tiene un nombre re feo, pero así se llama, FAISPIAM. Porque es el FAIS originalmente, que es un fondo para infraestructura social, pero es para pueblos indígenas y afrodescendientes. FAISPIAM. Son recursos que van directo a las comunidades. Fueron 18,000 comunidades indígenas y afromexicanas que por primera vez en la historia recibieron un presupuesto directo. Nunca antes. 18,000 comunidades reconocidas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas recibieron presupuesto directo. Asamblea, se decide en qué se usa, se nombra una tesorera mujer y se entregan los recursos y se decide en qué se usa. Bueno, ese presupuesto, de nuevo, este año lo vamos a implementar. Y va a ser más que el año pasado. Son 13,000 millones de pesos destinados de manera directa a las comunidades indígenas de México. Un presupuesto de cuarto nivel, porque uno tiene la federación, otro los estados, otro los municipios, y por primera vez, no porque sea de cuarto de cuarta, no. Son 4 niveles de gobierno. Es el federal, el estatal, el municipal y el de los pueblos indígenas. Y también fue reconocida por primera vez una forma de tierra, que es la tierra comunal, pero organizada como decide el pueblo indígena. Es algo único, nuevo, histórico. Y el día de hoy estamos reconociendo también por justicia el turismo comunitario, que es el turismo del México de a de veras, del México profundo. Porque sí está Cancún, pero el hotel que uno entra a Cancún, pues es el mismo hotel que entra en cualquier lugar del mundo, claro. Ese escenario, ese Caribe, eso que ve uno ahí, pues no hay en ningún lugar del mundo. Pero el turismo, para conocer realmente nuestro país, es el turismo comunitario. Y hoy lo primero que estamos haciendo, pues es decir, existe el turismo comunitario y es necesario darle recursos para que pueda desarrollarse, darle promoción para que pueda llegar la gente. Es el turismo de las comunidades, para que si viene un mexicano o mexicana de otro lugar de la República, sepa los indígenas mayas cómo tejen, cómo bordan, cómo se vive, su territorio y todo lo que significa vivir y ser del sureste mexicano, el origen, desde las grandes pirámides hasta los mayas de hoy. Ese es el turismo comunitario. Y ya le dije a Sebastián de Fonatur que el turismo comunitario pues no nada más necesita un decreto y un reconocimiento, también necesita recursos. Así que Fonatur por primera vez va a tener recursos para destinarlos al turismo comunitario. Aquí no tenemos que contarle de ello porque ya lo saben.
En otros lugares hay que organizar a las comunidades para el turismo, porque se requiere organización, no es solamente decir necesito recursos para hacer una infraestructura, sino que se requiere conocimiento. Y aquí pues ya tienen muchos años de conocimiento del turismo comunitario. Además, la gobernadora pues ha ayudado mucho también para el desarrollo del turismo comunitario. Así que dejo encargado aquí a Sebastián para que trabaje con ustedes y que les podamos apoyar en todo lo que ustedes necesiten para desarrollar esta actividad fundamental que, como bien decían, pues es la posibilidad de, reconociendo lo que somos como mexicanas y como mexicanos, reconociendo a los pueblos indígenas, poder desarrollar su economía a partir de la grandeza de México. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas felicidades por su trabajo. Y que vivan los pueblos mayas, que vivan los pueblos indígenas, que viva el turismo comunitario, que viva Quintana Roo y que viva México. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.